Hermanos, Dios les bendiga. Por aquí estamos para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Estamos en la semana 13 del año 2026, el segundo día de esta semana. Esta semana estamos reflexionando sobre la santificación, nuestra consagración y separación del mundo para Dios. Hoy vamos a hablar de la santidad, es separación, es donde comienza el proceso de santificación del creyente al separarnos del mundo para Dios, de modo que entendamos hoy la santidad como ese momento en el que nosotros tomamos la decisión de separarnos del mundo para vivir para Dios en un estilo de vida que le agrade a Él. De modo que vamos a orar para comenzar. Señor, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias en este tiempo, Señor, porque tú nos das la oportunidad de venir a tu presencia, Señor, para compartir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro para acompañarnos, para guiarnos, para revelarnos la verdad de tu palabra, Señor, para darnos la sabiduría necesaria, el entendimiento y la disposición obediente de poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra. Bendice nuestras vidas con tu presencia, llénanos de tu poder, Señor, para que podamos compartir, Señor, lo que aprendemos de ti con otros que necesitan conocerte. Bendícenos con tu presencia, Señor. Que este tiempo sea un tiempo agradable, Señor, que sea un tiempo nutritivo espiritualmente, a fin de que podamos crecer hasta llegar a la imagen tuya, Señor, hasta alcanzar la plenitud del varón perfecto, hecho a tu imagen. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la santidad es separación. Santificarse es inicialmente separarse para Dios. Ese es el primer significado básico de la palabra santidad. No tiene que ver con un estilo extremo litúrgico de apariencia exterior, sino que tiene más que ver con ese acto voluntario y consciente de dejar lo que sabemos que no le agrada a Dios para escoger voluntaria y conscientemente agradar a Dios con todo lo que nosotros hacemos, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. El versículo de hoy, 2 Corintios 6:17, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. De modo que aquí en el pasaje bíblico vemos una orden directa, una orden clara. Si queremos santificarnos, tenemos que salir de en medio de ellos. En este caso, ¿a quién se refiere ellos? Bueno, al sistema de cosas del mundo, de en medio del pecado, de en medio de la maldad y, lógicamente, de en medio de cualquier persona a nuestro alrededor que se convierte en un instrumento, en un obstáculo, en un impedimento para que nosotros podamos separarnos para Dios. Entonces, nosotros no tenemos que separarnos de las personas para poder ser santos. Tenemos que separarnos del pecado porque santidad implica separación del pecado, separación del mundo, separación de las cosas que no le agradan a Dios y dedicarnos a vivir una vida que le agrade al Señor. De modo que inicialmente eso es santidad. No hay una invitación a separarnos de las personas. Hay una invitación a separarnos del pecado, de la maldad, de las cosas que no le agradan a Dios. Luego, si en nuestro entorno hay personas que se convierten en impedimento, en obstáculo, en barrera, para que nosotros podamos separarnos del mundo para Dios, entonces tendremos que separarnos de esas personas. Eso es una milla extra que tenemos que estar dispuestos a correr. Cualquiera que venga a mí y no esté dispuesto a dejar padre, madre, hermano, herencia y posesiones por causa de mí, no es digno de mí. O sea, hay una milla extra que correr. Cuando la gente que nos rodea es la excusa para acercarnos a Jesús, Jesús nos va a decir, si quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y si viene en pos de mí y no está dispuesto a dejar padre, madre, hermano, hermana, herencia y posesiones por causa de mí, entonces no eres digno de mí. De modo que la separación de personas
Es una milla extra que tenemos que estar dispuestos a correr. Mientras tanto, santificarse es separarse del pecado, no de la gente. Porque luego en las personas que nos rodean son personas que nosotros tenemos que verlo como personas que queremos ganar también para el Señor, que queremos lograr que ellos se separen del pecado para Dios. Por lo tanto, santidad nunca ha implicado separarse de las personas, excepto cuando las personas nos impiden acercarnos a Dios. Entonces, en ese sentido, si alguien nos impide acercarnos a Dios, es una amistad, es una relación que tenemos que cortar para acercarnos a Dios. Y es una amistad que podemos retomar después que tengamos raíces sólidas, que sabemos que ya en vez de esas personas impedirnos nosotros fortalecernos en Dios, va a ser una persona que estamos preparados ahora para ganarlo para Dios. De modo que es una separación a veces necesaria, pero no es un pedimento obligatorio que para ser cristiano tenga que separarte de toda la gente que te rodea. La santidad no solo describe el carácter de Dios, sino también el llamado que Él hace a su pueblo. Lo que estamos estudiando, doctrinas bíblicas, en el curso de los jueves, aprendimos justamente en los últimos 2 jueves que hemos dado clase, que hay unos llamados atributos morales de Dios que son los que definen el carácter de Dios. Y uno de esos atributos es la santidad. Dios es santo. Es un carácter de Dios. Ahora, la santidad define el carácter de Dios, pero Él también nos hace un llamado a nosotros a alcanzar ese carácter de Él que es la santidad. ¿Y por qué es posible nosotros alcanzar el carácter de Dios? Porque el carácter de Dios es la imagen que nos fue dada cuando fuimos creados. Dios nos hizo su imagen y semejanza, o sea, nos hizo capaces de poder emular e imitar, parecernos a Él en carácter moral, en carácter moral. Dios es santo, nosotros podemos ser santos. Dios es bueno, nosotros podemos ser buenos. Dios es justo, nosotros podemos ser justos. Dios es misericordioso, nosotros podemos ser misericordiosos. El pecado impide que nosotros podamos serlo, pero a través de Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos alcanzar el carácter de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios es santo y Dios nos invita a ser santo. Y para que podamos santificarnos, tenemos que separarnos del pecado para poder vivir una vida que le agrade a Él. En un mundo saturado de influencias que desvían el corazón, el Señor nos invita a vivir separados para Él. Esta separación no es un aislamiento. Los monasterios se crearon justamente cuando había una concepción de que la santidad implicaba separarse de todo el medio ambiente y aislarse, y entonces de ahí nacieron los monasterios y los llamados monjes. Pero pronto descubrieron que el pecado no está en la sábana, que el pecado está en el cuerpo. Y que no importa dónde tú te aísles, dónde tú te vayas, lo más separado que tú te vayas del lugar físico, el pecado va contigo. El pecador eres tú, el pecado no es el medio ambiente, el pecador no es la sociedad, el pecado lo tengo yo. La sociedad puede de algún modo influir, pero el pecado está en mí. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y 8 habla de ese pecado que mora en nosotros. Está en nosotros, por lo tanto, si me voy a la montaña, el pecado va conmigo. Si me voy al mar, el pecado va conmigo. Donde quiera que yo me vaya, el pecado va conmigo. Entonces yo tengo que separarme del pecado, no del medio ambiente, no de la ciudad. No. Yo tengo que separarme del pecado. Eso es santidad, separarse del pecado, de modo que no se trata de aislarse como hacían los monjes que establecieron monasterios apartados en la montaña, lejos de las ciudades, del ruido. Todo eso pudiera ayudar para tu orar más, para tu dedicar más tiempo para Dios. Ese aislamiento puede ayudar momentáneamente por tiempos específicos que tú escoges para aislarte a fin de profundizar más en la presencia del Señor. Pero otra vez, esta invitación a salir de en medio de ellos no es una invitación al aislamiento. Abandona la ciudad y vete al campo, abandona el ruido y vete al silencio. No, porque el pecado mora en nosotros. Es una renuncia al pecado, es salir del pecado. Es un acto de consagración, un estilo de vida que refleja que pertenecemos a Cristo, de modo que no es aislarse, sino consagrarse. Es yo dedicar mi vida para Dios. Señor, aquí estoy, soy tuyo, te pertenezco, quiero servirte, quiero honrarte, quiero amarte, quiero agradarte. Ese acto de consagración es lo que Dios necesita y a ese acto de consagración es que le llamamos renuncia al pecado y declaración consciente para vivir una vida agradable a Dios. De modo que
Esta separación no implica aislamiento, sino un acto de consagración, un estilo de vida que refleja que pertenecemos a Cristo. Pablo exhorta a los creyentes a tomar decisiones claras respecto a aquello que contamina el alma, porque la comunión con Dios exige pureza y entrega total. La comunión con Dios, poder tener comunión con Dios, va a exigir de nosotros pureza y entrega total. La santidad implica apartarse La santidad implica apartarse de lo que contamina y vivir consagrados exclusivamente para Dios. La santidad implica apartarse de lo que contamina. ¿Qué es lo que me contamina? Jesucristo habló de las cosas que contaminan y dijo que las cosas que contaminan al hombre no son las de fuera hacia adentro, sino las de dentro hacia afuera. Entonces, lo que contamina al hombre está dentro del hombre. Entonces, yo tengo que apartarme de eso que contamina, empezar a descubrir dentro de mí las cosas que contaminan mi alma, mi ser, mi espíritu, y empezar a soltarlas, a rechazarlas, a sacarlas de mí con la obra del Espíritu Santo como un acto de consagración. La santidad no es simplemente evitar el pecado, es una respuesta amorosa al Dios que nos llamó. No es simplemente evitar el pecado, abandonar el pecado, sino responder con amor a un Dios que nos ama. Por eso la santidad no tiene que ser una carga complicada, porque cuando nosotros descubrimos que Dios nos ama, ahora santificarse va a implicar amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a un Dios que nos ama, entonces estamos dispuestos a hacer todo aquello que le agrade a ese Dios que amamos, como Él ha hecho todo lo que nos hace bien porque Él nos ama. Con amor eterno les he amado, dice el Señor, por lo tanto le prolongué mi misericordia. Porque nos ama, Él nos prolonga su misericordia. Porque nos ama, Él nos dio a Jesucristo su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. De modo que si cuando Dios muestra su amor, lo hace haciendo cosas que nos hagan bien, el Señor mismo dice, les revelo los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. De modo que Dios tiene planes buenos para nosotros porque Él nos ama. Ahora, si Dios me ama y yo respondo con amor a ese amor de Dios, entonces implica que yo quiero hacer voluntariamente a partir del amor que desarrollo hacia Dios, porque Él me ama, yo quiero hacer cosas que le agraden a Él, como Él hace cosas para mi bien, porque Él me ama. Por eso la santidad no debería ser una carga, es el mismo amor que desarrollamos hacia Dios el que nos va moviendo a hacer lo que le agrada a Él, no como una imposición, no como una dictadura, sino como un acto voluntario movido por el amor que desarrollamos hacia un Dios que nos ama. Agradar a aquel Dios que nos hace bien. Cualquiera de nosotros desea a profundidad y con sinceridad agradar a alguien que le hace un favor. Y Dios nos ha hecho el favor más grande, que nosotros no podíamos hacerlo por nosotros mismos, que es el favor de la salvación, dándonos a Jesucristo su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese gran favor, ese gran regalo que Dios nos ha hecho, que nosotros no teníamos manera de cómo pagar el precio, el costo de la salvación, ese gran favor nosotros lo devolvemos agradándole. Y le agradamos porque lo amamos. ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. De modo que en este pasaje Pablo recuerda a los creyentes que la comunión con Dios exige una vida apartada de aquello que contamina el corazón. La separación bíblica no es aislamiento, sino consagración. Dejar lo que ahora estorba para abrazar lo que edifica. Dejar lo que me estorba para crecer espiritualmente y abrazar lo que me edifica espiritualmente. El llamado salir y apartaos no es una orden fría, sino una invitación paternal. Dios no nos pide alejarnos de lo inmundo para dejarnos vacíos, sino para recibirnos en una relación más profunda con Él. Nos acercamos a lo inmundo, a lo pecaminoso, a veces para satisfacer deseos y necesidades interiores, vacíos, problemas de identidad, problemas de carácter, debilidades emocionales y de carácter, etcétera. A veces en esa búsqueda nos acercamos a cosas pecaminosas. Cuando Dios nos invita a salir de en medio de esas prácticas, a salir de esas prácticas pecaminosas, Él no nos invita a hacer un abandono que nos va a dejar en el vacío. Por eso Él dice, no toquen lo inmundo y yo los voy a recibir. Va a haber una sustitución.
de aquellas cosas que tú haces para tratar de llenar vacíos y saciar necesidades emocionales, espirituales, mentales, de carácter, etcétera, esas cosas que tú haces que son pecaminosas, que no le agradan a Dios y que te destruyen y que al final no te sacian, Dios nos invita a dejar eso y Él nos va a recibir para saciar esas necesidades. De modo que no nos va a dejar en el vacío, Él va a suplir esas necesidades que nosotros buscamos suplir en el mundo a través del pecado y que todos los días nos damos cuenta que el pecado y el mundo no son capaces de suplir de manera auténtica y real esas necesidades. Entonces Dios no nos va a dejar vacíos, sino que Él nos llama para recibirnos y desarrollar con nosotros una relación profunda que sea capaz de saciar esos vacíos. La santidad abre espacio para la presencia del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir de manera que honre a Cristo. El Espíritu Santo y la presencia de Dios nos dan una vida plena, nos dan una vida triunfante, una vida victoriosa. De modo que salimos del pecado, de un estilo de vida que no le agrada a Dios, un estilo de vida en el que nos hemos envuelto buscando satisfacer necesidades y llenar vacíos, y Dios nos invita a abandonar todo eso y venir a Él. Él nos va a llenar de su presencia, vamos a desarrollar una comunión con Él y todos esos vacíos y necesidades que nos llevaron al pecado van a ser saciados por Él en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. De modo que no es una separación de aquello para quedarnos en el vacío, sino que es una separación del mundo para ser acogidos por Dios, quien va a saciar todas nuestras necesidades emocionales, espirituales, de carácter, de conducta. Dios la va a satisfacer con la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. En un mundo saturado de voces, de hábitos y ambientes que debilitan la fe, la santidad se convierte en un acto de resistencia espiritual. También ser santo en este mundo es resistir todas las ofertas que el mundo tiene. La sociedad está llena de ofertas. Como decíamos ayer, la sociedad va convirtiendo lo malo en bueno, va cambiándole la valoración a las cosas, de modo que hay cosas malas que de repente la sociedad la ve como buenas y se van convirtiendo esa cosa en una invitación a nosotros los creyentes para tratar de participar de cosas que antes la sociedad la veía como mal, pero que ahora la sociedad la ve como bien. Ahora, esas voces de la sociedad de hoy, del mundo de hoy, esos hábitos del mundo de hoy y esos ambientes que nos ofrece el mundo de hoy debilitan nuestra fe. Por eso hay que separarse. La santidad se convierte entonces en un acto de resistencia espiritual. Hay que resistir espiritualmente esas voces, esas invitaciones, esos hábitos, esos ambientes. Hay que rechazarlo. Y cuando yo soy capaz de rechazar todo eso que el mundo me vende como bueno, con el propósito de agradar a Dios, entonces la santidad se convierte en una resistencia espiritual al pecado. Las ofertas van a estar ahí. La lucha va a continuar, según dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y 8. Van a haber luchas constantes, pero la santidad, ese deseo amoroso de yo consagrarme para Dios y de yo agradar a Dios, ese deseo se va a convertir en resistencia espiritual que me va a permitir mantenerme firme frente a las ofertas del mundo. De modo que santidad no va a implicar dejar de luchar con las ofertas del mundo, con las voces del mundo, con los hábitos del mundo y con los ambientes pecaminosos del mundo. Santidad no implica que yo no voy en algún momento dado a desear algo que sea desagradable para Dios. Santidad va a implicar la capacidad de poder resistir y tener victoria frente a esos deseos, a esos pensamientos y a esas intenciones de mi corazón que no agradan a Dios y que yo debo luchar y vencer desde dentro, sometiendo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como predicamos el domingo, pensando en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que hay virtud, en todo lo que es digno de alabanza. Entonces yo voy a vencer desde dentro, porque santidad es eso. No se va a detener la lucha del pecado y de Satanás en contra de mi vida espiritual para yo mantenerme en la fe. Esa lucha el enemigo no la va a soltar, pero el deseo amoroso de consagrarme para Dios me va a dar resistencia espiritual para mantenerme en pie. Y en la medida que me mantengo en pie, resistiendo las embestidas del mundo y de Satanás en mi contra para hacerme caer de mi consagración, en esa medida yo me estoy santificando en esa lucha, en esa batalla. Ese deseo por santificarme, por consagrarme,
me va a dar resistencia espiritual para lograrlo. Cada vez que decimos no a lo que contamina, estamos diciendo sí a la vida abundante que Cristo nos ofrece. Cada vez que digo no al pecado, le estoy diciendo sí a la abundancia que Dios me ofrece. La separación no es pérdida, es ganancia. No es restricción, es libertad. No es religiosidad, es amor. Y este párrafo importante. Separarnos del mundo no es perder, es ganar. Vivir para Dios es ganancia. Y de hecho, la Biblia dice, morir en Cristo es ganar. De modo que separarnos del mundo para Dios no es pérdida. No hay nada que tú dejes del mundo que te produzca ganancia espiritual y que te produzca ganancia de paz, ganancia emocional. No hay nada del mundo que te dé ganancia. De modo que cuando te separa de la vida de pecado para Dios, gana. No es restricción, es libertad. Y aquí vuelvo a explicar el concepto de libertad bíblica. La libertad bíblica no es aquella que interpreta a la gente que cree que yo puedo hacer lo que me dé mi voluntad. Déjenme que yo haga lo que yo quiera. Y entonces cuando tú tratas de decirle a alguien, te está dejando dañar por el vicio, te está dejando destruir tu vida por esas cosas que está haciendo, la gente dice, no te metas conmigo, yo soy libre, yo hago lo que a mí me dé mi voluntad. La gente cree que es libre cuando hace lo que quiere, aun cuando eso que hace le hace daño y es consciente que le hace daño. Hasta que en la soledad se da cuenta que no hace lo que quiere, sino que hace aquello a lo que está esclavizado y desea salir de eso. Y luego en Cristo descubrimos que la verdadera libertad no es decirle sí al pecado, que la verdadera libertad es poder decirle sí a Dios. No es decirle sí a lo malo, sino que la verdadera libertad es poder decirle sí a lo bueno, a lo correcto. Entonces, esa es la verdadera libertad. Lamentablemente, el hombre pecador no puede negarse a pecar porque está esclavo del pecado. El hombre consagrado para Dios, que se ha separado del mundo para Dios, a pesar de que tiene y sigue teniendo las ofertas del pecado, tiene la libertad de rechazar el pecado porque ahora es verdaderamente libre, no es un esclavo. Ahora el pecado viene y él lo puede rechazar, lo puede vencer porque es libre de tomar la decisión de agradar a Dios. El que esté esclavo en el pecado no puede tomar con libertad la decisión de agradar a Dios porque es esclavo. De modo que la verdadera libertad es que yo pueda decidir hacer lo correcto, hacer lo que le agrada a Dios. Y la santidad no es religiosidad, es amor. Y aquí volvemos al punto que explicábamos antes. Santificarse no es un acto de obligación, no es un acto de dictadura, de exigencia, es una respuesta de amor. Yo quiero agradar a Dios porque Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ama, Dios me ha bendecido, Dios me ha guardado, Dios me ha cuidado, Dios tiene planes buenos para mí, Dios tiene bendiciones para mi vida. Yo valoro que todo lo que hay alrededor mío con lo que he sido bendecido viene de parte de Dios. Por lo tanto, yo voy a agradar el corazón de Dios y eso me motiva entonces a hacer las cosas que le agradan a Él. Nadie me empuja, nadie me obliga, nadie me pone requisitos, nadie me pone reglas. Ya yo lo que hago y lo que uso no es porque me lo imponen en la iglesia, sino porque yo he aprendido a amar al Dios que me ama. Entonces, no es lo mismo yo dejar algo porque yo amo a Dios que dejar algo porque alguien me lo quitó, porque al final no lo dejé, me lo quitaron. Es importante que yo aprenda a renunciar a las cosas, no porque el humano me las quite con las reglas de la iglesia o con las reglas de la religión, sino yo dejarlo porque yo vivo una experiencia personal con Dios, amo a Dios y quiero agradar a Dios. Como lo dice el apóstol Pablo dice, salid de en medio de ellos. Es un llamado a la separación intencional. Cuando el apóstol Pablo dice salgan, está haciendo un llamado a que intencionalmente los creyentes empiecen a dar pasos de salida del mundo. Es una decisión consciente, apartarse de prácticas, ambientes o influencias contrarias a la vida de Cristo. Debemos decidir conscientemente separarnos de aquello que sabemos que nos impide agradar a Dios. No es un rechazo a las personas, como explicaba al principio, sino un rechazo al sistema y conducta que se oponen a Dios en este mundo. No es un rechazo a las personas, sino un rechazo a todo lo pecaminoso. La santidad comienza con un no a lo que nos contamina. Y eso es verdadera libertad, cuando yo puedo decirle que no a aquello que yo sé que me hace daño. Y que mientras soy esclavo del pecado no puedo decir no.
pero cuando soy libre en Cristo puedo decirle no a lo que me daña y decirle sí a lo que me bendice. Número dos, apártense. La consagración es un estilo de vida. Tenemos que salir del mundo, tenemos que salir del pecado, tenemos que salir de lo que nos contamina, tenemos que salir de lo que nos impide agradar a Dios, pero tenemos que apartarnos de eso. La consagración entonces debe definir un estilo de vida para nosotros. No basta con salir del pecado, es necesario consagrarse para Dios porque no te puede quedar en el espacio vacío. Hay mucha gente que ha dejado de hacer cosas malas, pero no ha empezado a hacer cosas buenas. De modo que todo lo que tienen es una vida en vacío ahí. Decidieron que no van a seguir haciendo cosas malas que hacían, pero no han decidido empezar a hacer cosas buenas que necesitan hacer. Entonces, aunque han salido aparentemente del mundo pecaminoso, no han decidido consagrar su vida para Dios. De modo que están en un espacio en vacío en donde no hacen una cosa y como no hacen la otra, que es consagrarse a Dios, entonces permanecen en un estado intermedio de indecisión que lo puede devolver otra vez a hacer cosas malas o lo entretiene haciendo pequeñas cosas que son malas, pero que no la ve tan grave como las grandes cosas que hacía. Ahora, si salimos del sistema pecaminoso que ofende a Dios, entonces tenemos que consagrarnos para Él y no quedarnos en el espacio vacío. No basta con salir, es necesario consagrarse para Dios. La separación bíblica siempre tiene un propósito, pertenecer plenamente al Señor. De modo que santificarse no es solamente separarse del mundo, sino dedicarse, consagrarse, entregarse a Dios. La separación bíblica siempre tiene un propósito, que salgamos del mundo y que entremos o nos consagremos para Dios, para pertenecer plenamente a Él. La consagración implica disciplina, obediencia y dependencia del Espíritu Santo. Consagrarnos a Dios va a implicar una vida disciplinada en identificar cuáles son las cosas malas que desagradan a Dios, que debo dejar para poder atraer hacia mí las cosas buenas, las prácticas y conductas buenas que debo hacer. Va a implicar disciplina, va a implicar obediencia, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, prestarle atención para ver lo que Dios demanda de mí y poner en práctica eso implica obedecer. No hacerme un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra de Dios. Eso es obediencia y luego dependencia del Espíritu Santo. Yo no puedo solo, siempre voy a tener una batalla, una lucha con el pecado, con la maldad, con el sistema del mundo, con las ofertas del mundo. Siempre estaré luchando, pero mi determinación, mi decisión consciente de agradar a Dios, de consagrarme para Él, se va a convertir en la herramienta poderosa que me va a permitir mantenerme firme con la dependencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estará conmigo para fortalecerme y ayudarme en la decisión consciente, en la determinación de separarme del mundo y consagrarme para Dios. Número tres, no toquen lo inmundo. Hay que guardar el corazón de toda contaminación. Si salí y si me aparté, entonces no puedo estar tocando lo que a Dios no le agrada. La santidad requiere una vigilancia continua sobre lo que permitimos entrar a nuestra vida. Si ya salí, si ya me aparté, entonces no debo tocar lo inmundo. El Espíritu Santo debe ayudarme a saber qué cosas permito y qué cosas no permito. Y la santidad requiere que yo me mantenga vigilante. Por eso santidad no es que yo no sea expuesto o que no hayan influencias alrededor mío, porque yo no estoy aislado. Yo estoy en el mundo aunque no soy del mundo. Van a haber tentaciones, van a haber a veces pensamientos, van a venir deseos, van a venir intenciones, van a venir invitaciones, ataques, pero la santidad que yo he decidido a través de la consagración va a requerir que yo me mantenga vigilante y el Espíritu Santo me fortalecerá en ese proceso de vigilar que no vuelva a tocar lo inmundo. Lo inmundo puede manifestarse en hábitos, relaciones, pensamientos que debilitan nuestra comunión. Lo inmundo puede venir a través de envolturas como hábitos o conductas, relaciones con personas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, que hacemos, entablamos amistad y entonces son amistades que nos van arrastrando poco a poco. Hay que estar vigilante. Pensamientos que vienen a nuestra mente, que debemos estar dispuestos a llevarlo a la obediencia a Cristo para poder vencerlo, de modo que no permitamos que ningún hábito, ninguna relación, ningún pensamiento nos desvíe del acto consciente de consagración que hicimos el día que aceptamos a Cristo como Salvador.
y de esa intención, a través de ese acto de consagración, de ser santos y separados para Él de forma consciente. Ese deseo de ser santo como Dios es santo es lo que nos va a permitir mantenernos consagrados y alcanzar esa santidad que anhelamos, porque la santidad se va a convertir en esa resistencia espiritual para poder estar firme. Y número 4, yo los recibiré. Es la promesa de la comunión con Dios. Si salimos del pecado, si nos apartamos o nos consagramos para Dios, si no tocamos lo inmundo, rompemos con hábitos, relaciones y pensamientos que debilitan nuestra fe, entonces Dios dice, yo los voy a recibir. Él promete la restauración de la comunión, que es parte del plan de salvación. Recuerde que el plan de salvación tiene tres elementos de restauración importantes: restauración de la imagen de Dios, restauración de la comunión con Dios y restauración de la relación con Dios. El Señor dice en este pasaje, si ustedes salen del medio del sistema pecaminoso, si ustedes se apartan del mundo y se consagran para mí, si ustedes no tocan lo inmundo, entonces yo lo voy a recibir. Implica restauración de la comunión con Dios. La separación no es pérdida, es ganancia. Dios mismo nos va a recibir. No perdemos cuando nos separamos del mundo, ganamos porque ganamos nuestra comunión con Dios. La santidad abre la puerta a una relación más profunda, íntima y transformadora con el Padre. La santidad nos abre la puerta a una mejor relación más íntima y más profunda con Dios. Y la recompensa de la santificación es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la recompensa más maravillosa. Ya no tenemos a un Dios que desde fuera nos suple y nos ama, sino que ya tenemos un Dios que habita en nuestros corazones y con el cual tenemos una relación maravillosa. De modo que la santidad nos va a dar como ganancia, como recompensa, la presencia de Dios en nuestra vida. La santidad entonces no es simplemente evitar el pecado, es vivir para Dios, es un paso más adelante, no solamente evitar el pecado, sino vivir para Dios. Es un llamado a dejar atrás lo que estorba y abrazar una vida que refleja la gloria de Cristo en nosotros. Preguntas, aplicación para hoy. Hoy permite que el Espíritu Santo ilumine tu vida. ¿Qué hábito, relación, ambiente está contaminando tu corazón? ¿Qué hábito, conducta, qué relación, personas, qué ambiente, qué lugar donde te mueves está contaminando tu corazón? Número 2, ¿qué debes dejar atrás para caminar con mayor libertad? ¿Qué cosas tienes que dejar atrás para poder caminar con mayor libertad? Número 3, ¿qué decisión concreta puedes tomar hoy para vivir consagrado a Dios? Decisión concreta que puedes tomar hoy para vivir consagrado a Dios. La santidad comienza con un paso sencillo: rendir aquello que Dios está señalando hoy que debe ser rendido. Paso a paso, hoy descubre qué cosa te limita en tu camino hacia la santificación y entonces entrega eso que te está limitando, vénselo con la ayuda del Espíritu Santo y sigue adelante en tu camino a la santificación. Preguntas: ¿qué áreas de mi vida necesita una separación más clara para honrar a Dios? ¿Qué área de mi vida necesita una separación más clara para honrar a Dios? Hay áreas de mi vida que he empezado a soltar, pero que todavía no la he soltado de manera total, entonces son áreas en las que debo seguir trabajando hasta soltarla definitivamente. ¿Qué prácticas o influencias están debilitando mi comunión con Cristo? ¿Hay alguna conducta, alguna práctica, algún hecho, alguna influencia de dentro de ti mismo, de fuera de ti que te impide avanzar? Tienes que identificarla para poder vencerla. ¿Cómo puedo cultivar un estilo de vida consagrado y vigilante cada día? Bueno, la determinación de haberte consagrado para Dios implica que ahora estás pendiente y vigilante para saber todo aquello que hagas que no agrada a Dios, evitar hacerlo, porque eso es lo que te lleva o lo que nos lleva camino a la santificación. ¿Qué promesa de Dios me anima a caminar en santidad con mayor determinación? Hay una promesa en este pasaje, pero está la promesa del retorno de Cristo, de verle al cara a cara. La Biblia está llena de promesas que deberían servir, convertirse en motivadores, motivaciones para agradar a Dios y para santificarnos para Él. Así que hermanos, que Dios le bendiga, que Dios nos ayude a separarnos del mundo y vivir para Dios, no como un acto dictatorial y de obligación que nos pesa, sino como un acto de amor como respuesta al Dios que nos ama. Ese Dios que nos ama, queremos agradarlo y por eso decidimos consagrarnos para Él, para agradar su corazón con todo lo que hacemos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Oramos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendícenos, ayúdanos a santificarnos para ti. Permite que la consagración que hicimos el día que vinimos a ti en el altar
y te prometimos abandonar el pecado y servirte solo a ti, funcione en nuestras vidas para seguir identificando áreas de nuestras vidas que no te agradan y seguirla consagrando y sometiendo a ti. Permite que ese amor y ese deseo de agradar tu corazón se convierta en la principal herramienta de fuerza para resistir toda la tentación de este mundo, todos los deseos de la carne, porque hemos decidido vivir para ti, porque te amamos y queremos agradar tu corazón en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, oh Dios. Bendícenos, danos tu Espíritu Santo, fortalécenos, ayúdanos que sin ti no podemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde, y si Dios lo permite, nos vemos mañana para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Dios les bendiga.